Maestría Tecnológica en Conservación y Manejo Sustentable de Bosques, materia Ecosistemas Forestales. Ejemplos relacionados a biodiversidad y estructura, interacción de especies, perturbaciones y sucesión ecológica en ecosistemas mexicanos. Alumno Joaquín David Saldaña Herrera. Actividad S2-T1. Antes de entrar a los ejemplos que vamos a citar, voy a hacer un repaso sobre los conceptos de biodiversidad, que si bien han variado mucho en el tiempo, es importante que tengamos una conceptualización clara de esto. La biodiversidad también es conocida como diversidad biológica y hace referencia a todos los tipos de seres vivos que hay sobre la Tierra, así como de los patrones que la conforman. En este sentido, vemos que la biodiversidad puede organizarse en diversas escalas, dentro de lo que conforman primeramente los genes como material biológico básico para la formación de la vida, el nivel de especies, que es todos los organismos que conocemos, tanto vegetales como animales, simples y complejos, y finalmente la interacción de todos estos organismos que conforman los ecosistemas. Bajo este orden de ideas, vemos que los ecosistemas también han tenido muchas definiciones. Una de las importantes es la emitida por Odum, quien señaló que son toda unidad que incluye todos los organismos en una zona determinada, interactuando con el entorno físico de tal forma que hay un flujo de energía que conduce a una estructura trófica claramente definida. También define claramente una diversidad biótica y un ciclo de materiales entre ellos. Es decir, vemos que en los ecosistemas hay interacciones de factores bióticos y abióticos, en tanto en que los factores abióticos van a estar definidos por los elementos inanimados como la energía, el tipo de suelo, el agua, el aire que lo conforman, y los aspectos bióticos que van a englobar todas estas interacciones que registre la flora o la fauna. Así pues, vamos a encontrar que el ecosistema es el grupo de organismos con estas interacciones que hay entre ellos y con el ambiente físico en el que viven en un cierto tiempo. Algo que queda muy claro es que los ecosistemas no son entidades estáticas, sino todo lo contrario, mantienen un continuo proceso de transferencia de materia y energía. Y este flujo de materia y energía puede ser readaptado ante cualquier variación que se presente sobre estos sistemas. En este diagrama podemos observar que la biodiversidad va a conformar esto que hemos definido como ecosistema y que, como bien lo habíamos mencionado, va a depender de factores bióticos y abióticos, creando interacciones de flujo, materia y energía y creando asimismo estos ciclos naturales, también conocidos como ciclos biogeoquímicos, y que son vitales para la circulación de elementos básicos para la vida, como los casos del nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, entre otros, y el carbón, que es el principal elemento de la vida. Podemos ver que tanto las interacciones bióticas como las abióticas van a determinar un rango evolutivo y una serie de elementos que permiten que haya una evolución de la vida. A esta evolución, que se da de manera natural, produciendo gran diversidad de ecosistemas y características particulares de muchos organismos, se le llama sucesión ecológica. La sucesión ecológica suele referirse a comunidades vegetales, y citando nuevamente a Odum, él definió la sucesión ecológica como un proceso ordenado de cambios direccionales de la comunidad. Las diferentes fases de sucesión en que puede encontrarse un ecosistema son la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Y finalmente, la etapa de clímax, que es la etapa en la que el ecosistema se encuentra en una máxima estabilidad y máximo desarrollo.
En las fases más tempranas de una sucesión, las especies más abundantes son denominadas oportunistas, que se producen a gran velocidad pero que poseen una escasa biomasa. En este proceso, estas especies serán sustituidas poco a poco por otras con menor tasa de reproducción y mayor biomasa. En la sucesión primaria, el proceso de sucesión se desarrollará desde una zona desnuda hasta alcanzar el clímax. El caso de la sucesión secundaria se produce cuando se inicia a partir de que se ha producido o causado una perturbación en el ecosistema. Es decir, ha tenido un evento que produce cambios sustanciales como un incendio o una inundación. Bajo estos procesos, los ecosistemas tienden a desarrollar estructuras físicas que no son nunca totalmente homogéneas. En ellas pueden presentarse condiciones que son distintas o a veces más o menos uniformes, o bien forman gradientes en alguna dirección. En síntesis, la estructura física del ecosistema puede desarrollarse en la dirección vertical y horizontal. En ambos casos se hablará de estratificación. En las figuras podemos observar una estructura vertical y una estructura horizontal bien definida. Observando a los ecosistemas desde un punto de vista de su estructura, también podemos agrupar a los organismos en niveles tróficos. Es decir, se trata de un conjunto de transferencias de alimentos que se establecen entre los grupos de organismos de un ecosistema y otro. En estos niveles tróficos podemos distinguir principalmente a los productores, a los consumidores y a los descomponedores. El caso con el que vamos a ejemplificar estos conceptos es el del bosque de la primavera, que es un bosque que se encuentra en el estado de Jalisco. Como vemos en la diapositiva, tiene una biodiversidad bien definida, compuesta por alrededor de 961 especies de plantas vasculares, alrededor de 200 especies de vertebrados y se desarrollan en un rango altitudinal de 1800 a 2225 metros sobre el nivel del mar. La sucesión ecológica en este ejemplo parte desde su origen claramente volcánico, compuesto por una erupción volcánica en el que claramente se crearon tobas alrededor. En las ilustraciones podemos ver los bosques que se han desarrollado, llegando a un clímax, que sin embargo han sufrido una gran cantidad de perturbaciones, que es el tema que vamos a abordar principalmente. Y finalmente voy a dar un ejemplo adicional como un punto comparativo a las perturbaciones que ha recibido esta zona. Las perturbaciones son parte integrante de los ecosistemas. Su acción continua a lo largo de la historia de cada ecosistema provoca que haya adaptaciones de las especies y genera parte de la gran diversidad que hay en el planeta. Juegan un papel bastante importante en los ciclos biogeoquímicos y de intercambio de materia. Así es que la sucesión juega un papel muy importante para entender las perturbaciones. Como ya lo habíamos mencionado, las sucesiones secundarias suelen darse cuando hay una perturbación. Las comunidades cambian de composición a lo largo del tiempo cuando se van presentando estas perturbaciones. Y cuando ocurren estos eventos, las comunidades son alteradas de distinta forma. En función de la intensidad y la frecuencia de estas perturbaciones, la comunidad existente puede sufrir desde pequeñas modificaciones o incluso pueden perder su capacidad de restablecerse y dan paso a nuevas comunidades. El caso del bosque de la primavera es una situación bastante interesante, pues es un lugar que ha sufrido bastantes alteraciones, se encuentra bajo una presión tanto urbana como de actividades agropecuarias en sus alrededores y ha sido presa de múltiples incendios. Uno de los más devastadores se dio en 2005, abarcó más de 8.400 hectáreas y a la fecha
tiene perturbaciones de las que el bosque no se ha recuperado. Por eso lo tomé como ejemplo, y en la imagen podemos observar una imagen de satélite donde se ve claramente los alcances que tuvo este incendio, y también podemos observar una foto sobre los estragos que causó esta incidencia en el lugar. En esta diapositiva podemos observar una serie de imágenes de satélite que fueron tomadas con un acercamiento de la imagen original. Es una serie que data de una toma previa al incendio, después en un mes después de que se presentó el incendio, y finalmente 10 años después del incendio. En ella vemos claramente que en el año 2004 había una distribución más o menos homogénea en ciertas zonas, y al producirse el incendio vemos zonas que claramente destacan por tener manchas negras, donde seguramente fue más intenso el incendio. Finalmente, en la tercera imagen, la que se encuentra abajo, podemos ver que las marcas donde se detectaron manchas más negras, donde quizá el incendio alcanzó las copas de los árboles y quizá su temperatura provocó modificaciones importantes en el suelo, vemos que a la fecha no se han restaurado y se mantienen libres de cobertura forestal. También es importante mencionar que quizá la historia que ha tenido la formación del suelo aquí sea también parte de que no se haya recuperado del todo la cobertura forestal, pero también puede deberse a la incidencia de la actividad humana, que mantiene una continua presión por diferentes características. Aunque esta parte la vemos aislada y vemos que a la fecha mantiene cierta cobertura forestal, sí vemos que es evidente que las partes que fueron afectadas en 2005 no han logrado restituir una cobertura forestal. En términos de sucesión ecológica, en contraste y a manera de comparación, se muestra un caso de una perturbación totalmente antropogénica causada por actividades agropecuarias. En este caso era principalmente agrícola, con una incipiente actividad pecuaria, y vemos una serie de fotos con periodos muy similares a los mostrados en el bosque de la primavera. Es decir, una serie en la que vemos una primera foto del año 2004, donde es evidente la actividad agrícola y pecuaria, aunque en la foto no se ve la actividad pecuaria, pero sí hubo oportunidad de que yo visitara este lugar en esos años. Como segunda imagen vemos una foto en 2011, es decir, ya 7 años posterior a que se abandonó este sitio, que justamente se abandonó alrededor de 2005 la actividad por cuestiones de migración, y vemos que hay una instalación bastante amplia de vegetación secundaria en las áreas que se destinaban a la agricultura y a la ganadería. Y finalmente vemos una toma de 2015, de diciembre de 2015, casi 2016, en la que vemos que casi se está fusionando estas áreas con el entorno. Es decir, que hay una sucesión secundaria bastante clara, una ocupación de la vegetación bastante desarrollada, y que en comparación con el bosque de la primavera quizá pueda deberse desde el origen de sus suelos e incluso a el contenido de materiales que había en el suelo. Una característica
relevante que tenía esta zona es que si bien tenía la perturbación de pérdida de cobertura, era una zona que no era altamente tecnificada, se cultivaba prácticamente a mano y que tenía un bajo índice de uso de agroquímicos, es decir, casi no se usaban herbicidas o era nulo el uso de pesticidas, quizá algunos fertilizantes, pero no tenía la adición de elementos extraños en el ecosistema. En esta diapositiva se hizo un zoom hacia afuera, es decir, se manejó una escala que permitiera ver una mayor superficie para ver precisamente cómo la sucesión secundaria es bastante importante, pues en el año 2015 vemos casi una integración total de las zonas que estaban desprovistas de vegetación. Si bien lo más probable es que no esté compuesta de grandes árboles y que sea vegetación secundaria o árboles jóvenes, sí vemos que hay una recuperación bastante importante, aún hay pequeños signos de las áreas afectadas por la perturbación, pero sí tiene unos signos muy importantes de recuperación. En comparación con el caso del bosque de la primavera, vemos que ahí se mantienen los huecos que causaron la perturbación. Entre los aspectos comparativos que tenemos en ambos casos, cabe señalar que en este caso, el estado de Morelos, estamos hablando de comunidades de selvas bajas caducifolias y una presión antropogénica que es muy diferente al caso del bosque de la primavera. En este caso es una zona bastante retirada con poca afluencia de gente y las actividades agropecuarias o productivas en los alrededores no son de tan alta incidencia. Asimismo, la presión urbana aquí es prácticamente cero. Sí hay poblados cerca, pero lo más cercano está a 5 o 6 kilómetros en terracería. En cambio, en el bosque de la primavera estamos hablando de comunidades de pino, comunidades de encino, sus ecotonos, es decir, comunidades de pino-encino y zonas muy pequeñas de selvas bajas. Asimismo, como ya lo habíamos mencionado, la incidencia de la presión antropogénica es muy alta y es muy probable que las poblaciones tanto vegetales como animales ya se hayan afectado de tal forma que hagan que tanto la resistencia como la resiliencia en los ecosistemas del bosque de la primavera ya esté mermada de una manera significativa. Finalmente, y a manera de reflexión, con estos ejemplos podemos observar que las interacciones que juega la biodiversidad para conformar los ecosistemas, el papel que juega la vida y la manera en que se abre paso, es una serie de interacciones complejas, sistemas complejos que difícilmente podemos explicar a detalle o comprender todos los detalles, que si bien hay interacciones que se manifiestan de una manera más fuerte, otras, aunque de menor magnitud, tienden a ser importantes en el ecosistema. En estos ejemplos quería destacar cómo la intervención del hombre puede modificar las capacidades del ecosistema. Es por eso que escogí un área con alta intervención antropogénica y un área con baja incidencia de presiones causadas por el hombre. Con ello, creo que si bien no es una prueba contundente, sí deja ver de manera tangible que hay algunas actividades que desarrolla el hombre que inciden directamente en el desarrollo de los ecosistemas. Pero también con estos ejemplos podemos ver que las perturbaciones, si bien son esenciales o han sido esenciales para la evolución de los ecosistemas, la intervención del hombre puede agravar o hacer daños mayores que lo que sería la evolución natural
un ecosistema. Finalmente aquí están los documentos que se consultaron para analizar este caso.